La clase del día, en la clase de la semana pasada habíamos estado revisando la compensación como un mecanismo de extinción de las obligaciones tributarias. Habíamos visto que se verificaba cuando dos personas reunían la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, que la compensación en materia tributaria fue incorporada en el Código Orgánico Tributario del año de 1982, que las condiciones o el presupuesto para que operara la condición son la simultaneidad de las obligaciones, que las deudas sean homogéneas, es decir, que se trate de créditos de naturaleza tributaria, lo cual excluye otros derechos u obligaciones que puedan tener el Estado y los particulares por otros conceptos. Ya habíamos puesto el ejemplo de los cánones de arrendamiento. Eh, Se requería más la liquidez de las obligaciones, es decir, el monto del crédito debía estar determinado, debería ser exigible, lo cual implicaba que debe encontrarse vencido esa obligación y no sujeto a ningún plazo o condición, no prescrita. El titular debería tener libre disposición de dichos créditos y habíamos visto un elemento muy importante que prevé el Código Orgánico Tributario, que se trata del mismo sujeto pasivo, es decir, que bajo el esquema actual no es posible compensar créditos derivadas de eh, pagos efectuados a distintos entes políticos territoriales. Es decir, yo no pudiese compensar un pago en exceso en materia del impuesto sobre la renta para extinguir una obligación en materia del impuesto municipal a las actividades económicas. Se requieren que sea del mismo sujeto. Y yo creo que esto es con natural a las circunstancias de que la potestad tributaria de los distintos entes políticos territoriales es distinta y autónoma, por lo cual resultaría un contrasentido que se disminuyeran los ingresos tributarios de un ente político territorial con ocasión de un pago en exceso verificado respecto de un tributo cuya recaudación le compete a otro ente político territorial. Otro de los elementos importantísimos de la compensación es que esta obra u opera de pleno derecho, lo cual comporta que no sea necesario un procedimiento previo de la administración tributaria que reconozca este derecho. Expusimos el caso de la compensación de los impuestos indirectos, cuya estructura y traslación prevea las figuras del débito y el crédito fiscal. Habíamos dicho que el Código Orgánico Tributario que establecía una prohibición expresa de la compensación en el caso de los impuestos indirectos. La pregunta que nos hicimos a propósito de la mención al fallo de Editorial Nacional, que se encuentra en el aula virtual, es si, acaso, esta prohibición de la compensación tenía que ver con las figuras del débito y el crédito fiscales como elementos técnicos para la determinación del impuesto al valor agregado a pagar o la cuota tributaria, o tenía que ver respecto de la cuota tributaria misma. Y en este sentido, en la clase anterior presentamos un ejemplo del IVA, donde había un importador que vendía a un mayorista y luego un mayorista a un minorista o a un de tal, para entender cómo funcionaba la figura de los débitos y los créditos fiscales. En este sentido, habíamos mencionado que eh, no tenía ningún sentido limitar la compensación en los impuestos indirectos, salvo por un aspecto meramente recaudatorio, pues al final del día el impuesto al valor a pagar era una, una obligación del contribuyente, en este caso contra
a favor de la Administración Tributaria Nacional por este concepto. En todo caso, lo que parecería que rompería los mecanismos o la estructura para la determinación de esta cuota tributaria es utilizar créditos fiscales como créditos fiscales del IVA. Les recuerdo que crédito fiscal del IVA es un término técnico que se utiliza para determinar la cuota tributaria, que es distinto del crédito fiscal a que alude el Código Orgánico Tributario, que se origina por pago en exceso, reconocimiento de un impuesto, de una devolución de un impuesto o cualquier otra naturaleza que origine un crédito a favor del contribuyente. Finalmente, vimos que el contribuyente pudiese igualmente ceder a un tercero los créditos que tenga contra la administración tributaria que le corresponda, para que el cesionario, es decir, un tercero, pueda aprovecharlo en su propia declaración impositiva. ¿Y cómo lo va a aprovechar? Compensándolo con obligaciones que tenga ese contribuyente. Supongamos entonces que hay una compañía que le practicaron retenciones de impuestos de la renta en exceso del impuesto que terminó causándose al final del ejercicio. Ese excedente de retenciones, la compañía lo pudiese ceder a un tercero, por ejemplo, para que ese tercero lo aproveche en su propia declaración del impuesto de la renta, o la declaración del impuesto de los grandes patrimonios, o en la reforma del impuesto de las grandes transacciones financieras. En todo caso, la cesión de los créditos fiscales tiene como objeto que el cesionario, es decir, el adquirente de esos créditos, los compense contra obligaciones que tiene a su vez frente a la administración tributaria. Recordemos que debe tratarse de la misma administración tributaria o más propiamente dicho, el mismo sujeto activo. Vimos igualmente que el Código Orgánico Tributario establecía otro supuesto de responsabilidad solidaria, distinto a los que vimos cuando revisamos los sujetos pasivos, particularmente el régimen de responsable solidario, que tiene que ver con la responsabilidad solidaria del cedente. El contribuyente que cede a un tercero créditos fiscales y posteriormente la administración determine que esos créditos fiscales eran inexistentes o eran un monto menor a lo que terminó cediendo, generándose la inconsecuencia, como ustedes pueden inferir, si el crédito que me vendieron no existe y yo lo imputé para extinguir una obligación en materia tributaria, si ese crédito no existe, quiere decir que yo no extinguí la obligación. De manera que seguiría siendo deudor de la administración tributaria por el monto del crédito fiscal cuyo cuantía fue desconocido por la administración tributaria. En este caso, fíjense que la incorporación de este otro nuevo régimen de responsabilidad solidaria implica que la administración tributaria pudiese demandarle el pago del tributo al propio contribuyente, cesionario de este crédito inexistente, o bien dirigirse al propio cedente y reclamarle el pago de la diferencia de impuestos. Creo que está clarísimo que esta diferencia de impuestos no es por la totalidad de lo que adeuda el contribuyente, sino que su responsabilidad estaría estrictamente limitada al monto del crédito fiscal cedido y que luego fue desconocido o rechazado por la administración tributaria. El siguiente de los mecanismos de extinción de la obligación tributaria, y con eso ahora sí formalmente iniciamos la clase del día de hoy, tiene que ver con la confusión prevista en el artículo 52 de
el Código Orgánico Tributario. La confusión se verifica o se produce cuando el sujeto activo queda colocado en la situación del deudor como consecuencia de la transmisión de bienes o derechos objeto del tributo. Fíjense que para que obre la condición se requiere re- que, que recaigan en la misma persona el carácter de acreedor y deudor. Y nadie puede ser acreedor y deudor de sí mismo, con lo cual esta circunstancia, que esto se verifique, implica la extinción de la obligación de que se trata. En consecuencia, la confusión de verificarse extingue las obligaciones tributarias. Este caso de la confusión constituye una confusión prevista además en el artículo 52 del Código Orgánico Tributario, constituye un supuesto excepcional y que raramente se verifica en materia tributaria. Al menos que yo conozca, el único caso de confusión tiene que ver con la situación que pueda acontecer con una sucesión donde se nos desconozca quiénes son los sucesores a título universal o a título particular. Al desconocerse quiénes son los sucesores, el régimen sucesoral previsto en el Código Civil ordena convocar a, a todos los posibles interesados para que tomen posesión de esa herencia. Ese periodo se llama herencia yacente. Una vez transcurrido determinado tiempo sin que nadie haya reivindicado derechos sobre la herencia yacente, la herencia se va a transmitir a la República bajo la figura de la herencia vacante. Fíjense que en este caso el Estado recibiría los bienes del decuyos, del difunto, con lo cual se verificaría una doble condición. Por un lado, de la República, el Estado es titular de los derechos de crédito con motivo de la muerte del causante y de la apertura y de la constitución o configuración de la sucesión. Pues el impuesto sobre sucesiones grava las transmisiones gratuitas de propiedad a título de herencias o legados. Por otra parte, ese mismo Estado, a través del procedimiento de herencia vacante, recibe los bienes que no fuesen reclamados por ningún tercero a título de sucesores de la persona fallecida. De manera que en cabeza del propio Estado recaería en la condición de acreedor del impuesto sobre sucesiones y la condición de deudor por los bienes que estaría recibiendo con motivo de, la herencia vacante. En este caso, la obligación del impuesto sobre sucesiones se extinguiría por confusión. El siguiente de los medios previsto en el artículo 53 del Código Orgánico Tributario es la remisión tributaria. La remisión tributaria no es otra cosa que el perdón tributario de las deudas, intereses y las multas, las cuales necesariamente, forzosamente, deben instrumentarse mediante una ley. Hace algunos años, ya hace varios años, se dictó una ley de remisión tributaria donde se convocaba a los contribuyentes que hubiesen incumplido su obligación de pagar determinados tributos, creo que entonces era impuesto a la renta e impuesto al valor agregado, que si los contribuyentes se ponían de acuerdo y pagaban las diferencias de impuestos, se le iba a remitir las sanciones y el pago de los intereses moratorios por el retraso en el pago de esas obligaciones. De manera que esa ley de remisión tributaria implicaba un perdón del pago de las multas y de los intereses generados con ocasión a
ese incumplimiento. De manera que a eso alude la remisión, al perdón extraordinario de las obligaciones tributarias. ¿Por qué decimos además que esto tiene que tener un carácter extraordinario? Eh, ¿Y por qué? Porque como hemos visto en otras ocasiones, donde se instrumenta un beneficio fiscal, donde obra una exención y una exoneración, hay un tratamiento desigual. Mientras algunos tienen que pagar el tributo que se les corresponde, a otros se les otorga una facilidad o un beneficio. Ya habíamos visto en su oportunidad cuando hablamos de las exenciones y exoneraciones, así cuando hablamos de los beneficios fiscales, el hecho de que estos regímenes debían utilizarse en forma general, respetando, permitiendo que beneficien a cada una de las personas que se encuentran en el supuesto de hecho de la norma y no mediante mediante beneficios otorgados a dedo o a un grupo particular. Entonces, lo propio sucede con la remisión tributaria, donde la remisión debe abarcar a todos los que estén comprendidos en el supuesto hecho de la norma. No se va a remitir, por ejemplo, simplemente las obligaciones tributarias o las multas o las sanciones, digamos, de las empresas no sé, las empresas poseídas por CanTV. O sea, no tendría ningún sentido una remisión de esta naturaleza porque estaríamos afectando eh, el principio de la igualdad previsto en la Constitución. Y por otro lado, también debe revisarse con mucho cuidado, más allá de que este carácter general que pueda tener la remisión tributaria, en el sentido de que, por ejemplo, imagínense que en el año 2018 un contribuyente A le correspondía pagar 100, un contribuyente B le correspondía pagar 100. El contribuyente A cumplió a tiempo su obligación tributaria, 5 años después, en el 2022, 4 años después, en el 2022, la Asamblea Nacional decide eh, eh, dictar una norma de remisión tributaria donde convoca a las personas que regularizan su situación fiscal, en este caso el contribuyente B que pague sus 100 y a cambio le van a perdonar la multa y los intereses moratorios. Entonces, fíjense que aquí habría claramente un trato desigual porque el contribuyente que cumplió a tiempo su obligación conforme a lo previsto en los distintos instrumentos normativos, de alguna manera ve que su potencial incumplimiento no tenía ninguna consecuencia jurídica porque lo hubiese podido válidamente pagar 4 años después, como hizo el contribuyente B, sin ninguna consecuencia, sin ninguna sanción. De manera que este instrumento de la remisión tributaria debe utilizarse con mucha prudencia, toda vez que roza o pudiese tener la potencialidad de afectar el principio de la igualdad tributaria. Finalmente, tenemos en el artículo 54 el Código Orgánico Tributario y no me voy a detener en este supuesto. Aquellos que deseen lo pueden leer en el Código Orgánico Tributario, que es la denominada declaratoria de incobrabilidad. ¿A qué alude esta declaratoria de incobrabilidad? Bueno, cuando las acreencias que tiene la administración por concepto de tributo son tan insignificantes, su importe es tan bajo, donde sale más caro llevar a cabo las acciones para cobrar esa deuda que extinguirla, se autoriza mediante un procedimiento que está previsto en el Código Tributario que se declare la incobrabilidad de esas acreencias. Imagínense que es una deuda muy vieja a cargo de una empresa, Movistar, del 0,002%. Bueno, más vale el papel donde se va a imprimir el reparo para lograr el pago de esta deuda que la deuda en sí misma. De manera que la administración pudiese, completados ciertos trámites, declarar incobrable esta obligación. Y con esto eh, entramos a examinar
la última de las figuras y cuando que contempla, ya les voy a decir el artículo. Ahora vamos a examinar la siguiente, en su oportunidad, cuando vimos el artículo 39 del Código Orgánico Tributario, señalamos que nos íbamos a detener para examinar la afirmación prevista en el parágrafo primero del artículo 39 del Código Orgánico Tributario, que es del siguiente tenor. Fíjense que la primera parte del artículo relata los medios de extinción de las obligaciones tributarias que hemos explicado previamente. A continuación, el parágrafo primero del Código Orgánico Tributario señala lo siguiente: la obligación tributaria se extingue igualmente por prescripción en los términos previstos en el capítulo 6 de este título. Fíjense que entonces que eh, eh, el código eh, contempla a la prescripción como un mecanismo de extinción de la obligación tributaria. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué es lo que se extingue? Si se extingue la obligación tributaria o bien se extingue el derecho a la de la administración tributaria a exigir coactivamente el pago de esas cantidades. Entonces, lo primero que deberíamos señalar es que la prescripción es la figura jurídica en cuya virtud se extingue la posibilidad de ejercer un derecho por el transcurso del tiempo y por la inactividad del sujeto llamado a ejercer ese derecho. Entonces, fíjense que de la propia definición de la prescripción, nosotros ya pudiésemos eh, eh, encontrar, ver que la prescripción no implica un mecanismo de extinción de la obligación tributaria. Lo que se extingue es el derecho a ejercer el cobro coactivo de las cantidades determinadas por el transcurso del tiempo. Es decir, lo que se prescribe es ese derecho a la acción, a cobrarla, a imponer la sanción, a determinar una diferencia en el pago del impuesto. La prescripción opera cuando la inactividad del sujeto ha generado una confianza legítima y razonable de que ese derecho ya no será ejercido. Si después de 4, 5, 6, 7, 8 años la administración no ha venido a determinarme un impuesto que yo no declaré o que declaré erróneamente y no ha venido a revisarlo, bueno, habría una presunción legítima que la administración no lo va a revisar en el futuro, en cuyo caso esta inacción de la administración tributaria comporta la pérdida del derecho a ejercer en el futuro esa acción de cobro. De manera que esa inactividad del sujeto activo genera una confianza legítima y razonable de que ese derecho ya no va a ser ejercido eh, ni en el presente ni en el futuro. De manera que en la prescripción lo esencial es la inactividad de los sujetos, activos y pasivos, de la relación jurídica tributaria. ¿Cuáles son las condiciones para que obre u opere la prescripción? En primer lugar, la inactividad de las partes llamadas al ejercicio del derecho de la acción.
Han pasado determinada cantidad de años y la administración no ha venido a revisar la declaración del impuesto de que se trate o no ha eh, eh, cobrado el impuesto que se declaró y no se pagó. De manera que se trata de esa situación en la cual esa inactividad, tanto del deudor, que no se toma ninguna fotografía, no se retrata, no sale a pagar el impuesto, no sale a declarar el impuesto. Recuérdense que la declaración y el pago eh, no son equivalentes. Usted declara la obligación y tiene la obligación y tiene a su vez, y valga la redundancia, la obligación de pagar coetáneamente el impuesto, pero usted válidamente podría declarar el tributo y no pagarlo. En cualquiera de los casos, esta prescripción a lo que ahora aludimos pasa porque el contribuyente declaró y no pagó el impuesto, o bien ni siquiera declaró. Y han pasado varios años y la administración no ha ejercido ningún tipo de acción contra este contribuyente. En este sentido, la consecuencia de que obre el tiempo previsto en el instrumento legal para que la administración ejerza válidamente su derecho a fiscalizar o su derecho a cobrar, la consecuencia de que hubiese pasado este tiempo, insisto, previsto en la ley, es que se le concede una facultad al sujeto pasivo, ya sea su carácter de contribuyente o responsable, para detener, enervar o repeler dicho ejercicio tardío de fiscalización o de cobro de la obligación tributaria de que se trata. Supongamos que la administración viene a cobrarle a un contribuyente una obligación que del impuesto sobre la renta desde hace más de 15 años. Bueno, el contribuyente como primera defensa invocará el transcurso de la prescripción, lo cual implica arrebatarle el derecho a la administración tributaria de ejercer coactivamente una acción para el cobro de esta obligación. A eso alude la consecuencia jurídica. Fíjense que no se extingue la obligación. Aquí no hablamos de extinción de la obligación. Lo que hablamos es de que se despoja a la administración tributaria del derecho a fiscalizarme, del derecho a cobrarme por mandato de que ha obrado aquí la prescripción. En este sentido, podemos resaltar, resaltar dos de las características de la prescripción en el contexto tributario venezolano. La primera de ellas es que puede ser declarada de oficio o a solicitud de la parte interesada. Y como ya habíamos mencionado, genera la imposibilidad de ejercer este derecho o acción por parte de la administración tributaria. Transcurrido la prescripción, no hay posibilidad de que la administración pueda ejercer nuevamente o ejercer por primera vez su derecho a fiscalizar o cobrar. Se ha justificado la institución de la prescripción en materia tributaria, señalándose que las obligaciones tributarias no pueden estar sujetas indefinidamente, perpetuamente, por un periodo muy largo de tiempo, a la espera que sean exigidas en forma coactiva por la administración. Esto sería contrario a los principios de transparencia y eficiencia que gobierna la actividad administrativa. Y por eso
no puede mantenerse en esa condición de estar exigibles y pendientes por un periodo muy largo de tiempo. Por otra parte, otra de las justificaciones de la materia tributaria, de la prescripción en materia tributaria, tiene que ver con el respeto de la capacidad contributiva. Y usted me dirá, profesor, ¿qué tiene que ver la capacidad contributiva de aquí? Bueno, eh, cuando, cuando se causa un tributo, está vinculado a la situación económica, a la situación financiera de ese contribuyente al momento del nacimiento de esa obligación. De manera que el impuesto a pagar resulta de esa capacidad económica o capacidad contributiva intrínseca. Después de muchos años, esa capacidad económica no necesariamente pudo haberse mantenido igual, incólume. Puede haberse disminuido, por ejemplo, la capacidad contributiva, o aumentado la capacidad contributiva, o simplemente no haber capacidad contributiva para el momento en que la administración venga a ejercer este derecho. En este sentido, y por otra parte, la acumulación de deudas tributarias que se puede exceder entonces la capacidad contributiva del sujeto pasivo. Para evitar entonces que al momento que el contribuyente tenga que efectivamente pagar, la capacidad contributiva sea otra, que puede ser mayor o menor, se demanda, se exige que las deudas no estén vigentes por un lapso indeterminado de tiempo. Ya hemos mencionado que la prescripción constituye un medio de extinción de el derecho que tiene la administración a cobrar o a fiscalizar, y no propiamente un medio de extinción de la obligación tributaria, lo cual queda además ratificado con el propio tratamiento que a nivel normativo le da el Código Orgánico Tributario y que vamos a leer a continuación. Señala el artículo 64 del Código Orgánico Tributario lo siguiente. Lo pagado para satisfacer tributos, accesorios y multas, cuya acción para exigir su cumplimiento esté prescrito, y fíjense que a diferencia del artículo donde hablaba de los medios de extinción de las tributarias en general, aquí el legislador sí emplea correctamente la figura de la prescripción, porque habla de la acción para exigir el cumplimiento y que esa acción se encuentre prescrita, y agrega, no puede ser materia de repetición, salvo que se hubiese efectuado bajo bajo reserva expresa del derecho a hacerlo valer. ¿Qué quiere decir esta norma? Bueno, que si usted paga una obligación prescrita, no está sujeto a devolución. Si la prescripción extinguiera la obligación, lo que yo pagara para respecto a una obligación prescrita estaría sujeto a devolución. ¿Por qué? Porque ya la obligación estaba extinguida. Por el contrario, este artículo ratifica en forma expresa que la prescripción versa sobre la acción y no sobre la obligación. En la clase del día miércoles vamos a revisar cómo es
el tiempo para que opere o se consuma la prescripción en materia tributaria. Laura tiene la siguiente pregunta. Justamente iba a preguntar sobre la diferencia entre remisión, exoneración y exención. Entendí que la remisión es una excepción, una norma general que arropa la exención a la exoneración. Es decir, la remisión es una forma extraordinaria de extinguir la obligación fiscal y no la ordinaria. Como te explicaba, Laura, la remisión es simplemente el perdón del pago de la obligación por motivos extraordinarios, efectivamente. La exención y la exenciones y las exoneraciones son también dispensas al pago del tributo, lo que hace es que no se genera la consecuencia jurídica. No sé, la consecuencia jurídica queda neutralizada. Aquí ya la obligación se causó, se materializó en el caso de la remisión, pero por razones de naturaleza extrafiscal, la administración decide perdonarla, pero ya la obligación se causó. En materia de exenciones y exoneraciones, el hecho imponible se verifica, pero la consecuencia tributaria no se da. En ese sentido hay una dispensa. De manera que hay un tema que tú identificaste muy bien. Si bien utilizamos en ambos casos el término dispensa, en el caso de la dispensa de las exenciones y exoneraciones, se verifica porque no se da la consecuencia jurídica. No hay lugar al pago del tributo correspondiente. En la remisión, por el contrario, ya se verificó el hecho impunible y se dio la consecuencia jurídica, hay un monto del impuesto a pagar, pero igual se perdona ese monto del impuesto a pagar por estas razones que tú bien, como tú bien dices en el chat, de naturaleza extraordinaria, entre otras. Bueno, no sé si hay otra pregunta. En caso de no haberla, nos vemos el próximo miércoles, esperando finalmente que se aclare cómo es este regreso a clase presencial. Les ratifico que apenas haya una aclaratoria de cómo es este tema de la presencialidad, migraremos las clases de Zoom a la Escuela de Derecho. Bueno, buenas tardes. Nos vemos el día miércoles. Vale, profe, hasta luego.